Hola a todos, ¿qué tal? Hoy me encuentro con Oscar Gaviria, que para mí pues es un gusto tenerlo acá. Y queremos compartir con ustedes hoy un tema de interés. Pero primero que todo quiero saludarlo. Oscar, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hugo, muy buenas tardes. Hoy estamos, pues, bien, gracias a Dios. Qué bueno, Siempre estamos trabajando por esta condición en la que Dios nos ha concedido estar, porque muy bien. tenemos la vida, Claro que sí. tenemos el aire, tenemos una serie de situaciones favorables para nuestra existencia y consideramos todo viene de Dios. Sí, Esa es nuestra fe, esa es nuestra seguridad. qué bueno, me alegra mucho, Oscar. Bueno, hoy tenemos un tema que queremos compartirlo y es por qué son perseguidos los enviados de Dios. Es un tema muy interesante, es de carácter religioso, pero también de carácter común para todas las personas que nos estén viendo a través de este canal. Oscar, ¿por qué son perseguidos los enviados de Dios en toda la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Dios? Bueno, hablemos de los enviados de Dios. Sí, Los enviados de Dios han existido, existen sí, y seguramente hasta el fin de los tiempos van a existir hombres que han sido enviados por Dios, que han sido escogidos por Él, que se les ha entregado una comisión específica con diferentes propósitos. En estos últimos tiempos, el propósito de los enviados de Dios es la predicación del Evangelio celestial. qué bonito eso, qué Un bonito. evangelio que no es académico, Ajá, un evangelio que no se aprende en los seminarios o en los institutos bíblicos, sino que es un evangelio producto de la revelación de Jesucristo y que es conocido precisamente por los enviados de Dios y predicado por los enviados de Dios. A mí me llama mucho la atención una palabra sí, que he leído en el Evangelio, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el sí, verso 20. Fíjense cómo Jesús, si leemos todo el texto para comprender el contexto de la oración que hace Cristo, sí, en la que está orando por sus discípulos, por los 11 discípulos, porque allá hace mención de uno que era hijo de perdición. ajá, De ese no, por ese no está orando, que era Judas. sino exactamente, Sí, está orando por los otros 11 y claro. por seguramente otros que posteriormente llegarían. Y en el capítulo 17, el verso 20 dice, y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Que esa fue la oración de Jesucristo en San Juan 17. Juan 17 es San la Juan oración 17. de Cristo, Ok. orando por los que estaban siendo en ese momento enviados por Él Sí, a la predicación del Evangelio y orando también por los que habrían de creer en Él, no por la referencia histórica, ok. sino por la palabra de los enviados de Él. Hay algo, permítame, Oscar, yo le pregunto. O sea, de acuerdo a ese desarrollo del tema o esa introducción que usted acaba de dar, mm, el evangelio que predican los enviados de Dios no tiene nada que ver con el razonamiento humano, con el concepto humano, con la teología, nada de eso. Mire, Es ajeno a todo eso. el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos y les Sí. dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo Ajá. el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así dice en la Biblia. ¿Y cómo invocarán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel más bien de quien no han oído? ¿Y Sí. cómo creerán en aquel de quien no han escuchado algo? Sí, pero ¿cómo predicarán? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Ok. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Enviados. Si nosotros tratamos de comparar la predicación de quien es enviado de Dios con la predicación del que es enviado de la academia, Ajá. encontramos una enorme diferencia Ok. en esa predicación. Ya. ¿Qué hace esa diferencia? Esa diferencia establece enemigos. ¿Enemigos de quiénes?
enemigos de los enviados de Dios. Porque hay una cosa que es muy clara, los enviados de Dios jamás tomarán represalias violentas en contra de aquellos que prediquen diferente a ellos. Ok. Jamás utilizarán violencia, jamás utilizarán maltrato contra quienes prediquen diferente. Ok. Pero es obvio que quien no es enviado no va a predicar lo mismo que quien sí es enviado. Perdón, enviado por Dios. Enviado por Enviado Dios. por Dios. Hay Sí, que, claro, eso sí. es muy bueno que quede claro. Estamos hablando de los enviados de Dios, porque enviados por hombres, pues Sí, hay de eso muchos, es que abunda. son muchos. Pero Y enviados de Dios, enviados de Dios no abundan, Ok. son pocos. muy Jesús lo había dicho, de acontecimientos que sucederían previo a su segunda venida a Sí. llevarse la iglesia. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos. Sí. Cuando se habla de enviar ángeles, primero el que envía es Dios. Claro. Segundo, los ángeles no son muchachos con alas. Los ángeles son hombres autorizados por Cristo con la predicación del Evangelio. De hecho, ángel quiere decir mensajero. Mensajeros. Son mensajeros de Dios. Ok. Que con una gran voz de trompeta, esa gran voz de trompeta es el Evangelio eterno. Ok. Ese al que Juan en la visión apocalíptica hace referencia. Vio otro ángel volar por en medio del cielo con el Evangelio eterno en su mano para predicarlo a toda los moradores nación, de la tierra. tribu, pueblo y lengua. Esos predicadores no son espíritus, esos predicadores son seres humanos, hombres que son enviados por Cristo. Fijémonos desde el principio que el Señor los llama. sí. Les dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa está en Mateo, ¿no? Eso está en Mateo 5, el verso 11 creo que es. Sí. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense entonces cómo la referencia histórica Oscar, disculpe, está ahí hay un señalando. punto muy interesante, y es que yo he leído en la historia de la Biblia, desde el principio, desde el Génesis hacia acá, que Dios siempre se ha comunicado al hombre a través de un hombre. Y esos hombres han padecido grandes persecuciones terribles, han tenido enemigos terribles en toda la historia de la humanidad. Desde el principio. O sea, no han sido queridos por la humanidad, No, por el no, mundo. No. El apóstol en el libro de los Hebreos dice, de los cuales el mundo no era digno. No era digno. Y de hecho, el mundo no es digno de los enviados de Dios. De los enviados Empecemos de Dios. con Noé, que Sí. Dios le da una comisión de de hacer un arca con el fin de salvar el género humano de Sí. una catástrofe inminente que era el diluvio. Sí, sí. Y Noé duró más de 100 años construyendo y soportando también la indolencia, La burla. y la falta de fe y de capacidad de creer, Sí. porque la fe, permítame meter un poquito en esto, no es una debilidad. La fe es una fuerza, es una capacidad. Claro que y sí. es la capacidad de creer a la verdad. Y no había en los seres humanos contemporáneos a Noé esa capacidad de creer en la verdad que traía Noé, que era inminente un diluvio. Y Dios le había ordenado, construye un arca, le dio las medidas, le dio los planos, Sí. le manifestó todos Todos los detalles. todo lo que tenía que hacer para construir esa arca, pero todos se burlaron de él. Estaba loco. Loco Noé, hasta que después de más de 100 años de predicación no solamente con palabras, sino con hechos, Con obras. Porque él estaba construyendo el arca. Entonces, todos ya cuando vieron que el arca se cerró y empieza a llover, cosa que no había pasado nunca hasta ese momento, empezaron a llamar a Noé, Padre Noé, ábrenos. Pero Noé ya, él les dijo, no, yo no puedo abrir porque yo no cerré. Claro. El que había cerrado era el que lo había comisionado a él para la construcción del arca. Y a partir del principio de la existencia de la humanidad, se ve cómo los hombres de Dios han estado presentes Han estado presentes.
en la comunicación del hombre con Dios. Porque si Y no, ahí hay algo, Oscar, que yo quiero también compartir con ustedes, la audiencia pues, de este canal, muy bonito, y es que siempre Dios ha manifestado sus proyectos, sus propósitos, su propósito de salvación, y no es como muchas personas piensan, no, es que yo me acerco al Señor sin necesidad de intermediarios. No, yo encuentro en la Escritura que siempre Dios ha utilizado a un hombre muy especial, a un hombre muy elocuente para que le dé al mundo a conocer su plan, su propósito, su proyecto que Dios tiene para con la humanidad. bueno, es que ¿Cierto? de hecho la organización de la iglesia, porque Cristo viene a fundar su iglesia, Sí. viene a edificarla, y en ese proyecto de edificación de la iglesia, Él establece una organización, Muy bien. una organización que no puede ser alterada por nadie, una Claro. organización que no está sujeta al paso del tiempo, una organización que no es obsoleta en ningún momento, Ok. mientras que exista iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Sobre la tierra. Y esa organización está encabezada por el ministerio apostólico, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, de lo cual dice, y él puso, en 1 Corintios 12, 28 lo dice, primeramente en su iglesia apóstoles. Y Sí. luego ya vienen otra serie de ayudadores del ministerio apostólico con el propósito de ¿qué? Dice en Efesios 4:11, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese hasta, que es un adverbio de tiempo que está señalando la duración que habría de tener sobre la tierra ese cuerpo ministerial, Sí. tiene un objetivo, que todos, cuando habla de todos, los de la iglesia militante y los de la iglesia que aún no está militando porque todavía no ha sido llamada. Ok. Y tanto los militantes actuales como los que pasaron y los que habrán de llegar, vamos a tener exactamente la misma fe, creer lo mismo, pensar lo mismo, sentir lo mismo, adorar al mismo Dios con la misma fe, el mismo Señor, el mismo bautismo, una misma esperanza de nuestra vocación, le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Interrumpo un momentico y me parece muy interesante compartir con ustedes este tema que estamos tratando hoy con Oscar, que muy amablemente pues vino a estar acá, y es una cosa que yo quiero hacer énfasis en ella. El mundo normalmente sí cree en los enviados de Dios, pero los de la historia, los que estuvieron hace 2000 años, en los profetas de antes de Cristo, y sí, las personas creen en ellos, pero hablemos de la actualidad, Oscar. Hoy, actualmente, ¿qué pasa hoy con los enviados de Dios? ¿Hay enviados de Dios? Mire usted donde nos ubica. Sí. Permítame un poquito regresarme a Sí. la historia Sí, de Cristo Jesús. claro. Hubo un milagro que hizo el Señor con un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Sí, Está en Juan 9, desde el verso 23, 24, por esos lados. Este hombre es llamado por los religiosos contemporáneos a Jesús, porque Sí. ellos no creían que Jesús le había abierto los ojos a él. Entonces Sí. le preguntan y le repreguntan, ¿quién te abrió los ojos? Este hombre le dice que había sido un hombre llamado Jesús. sí, Estos señores le dijeron al ciego que había sido sanado, tú da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, refiriéndose a Jesús, Sí. es pecador. Fíjese, la calumnia está involucrada de una manera muy atrevida, Era una blasfemia. muy descarada contra Una el blasfemia. Hijo de Dios. Sí, claro. Nosotros sabemos, es decir, a nosotros nos consta. Ellos eran capaces de dar testimonio de que sí era verdad, que Jesús era un hombre pecador. ¿Cómo le parece? Y vuelven y le preguntan, ¿quién fue? Entonces este ciego que había sido sanado les dice, fíjense, ustedes oyeron, yo ya se los dije, Sí, ¿se quieren ustedes acaso hacer sus discípulos? Entonces la respuesta de ellos fue esta,
Nosotros somos discípulos de Moisés. Fíjese cómo creían lo que usted acaba de preguntarme en la historia. En la historia. ¿Cómo creían en Moisés? ¿Por qué? ¿Porque tenían la fe para creer en los enviados de Dios? No, porque tenían la fe en la referencia histórica que tenían, de la cual la Torá, los 5 libros de la ley, les daba testimonio de la existencia de Moisés. Y hablando con Jesús le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Sí. Creían en Abraham, pero de Jesús, ¿qué decían? Que este hombre era un pecador, sí, que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Sí, claro. Creían en la historia, no creían en su presente. Hoy es idéntico. Hoy la mayoría de personas cree en Cristo. ¿Y usted por qué cree en Cristo? ¿Porque oyó la palabra o la predicación de un enviado de Cristo o por la referencia histórica que tiene? Hoy creen en Cristo la gran mayoría de personas por la referencia histórica. Por la referencia histórica. ¿Por qué? Porque para creer en la historia no se necesita la fe o la clase de fe que sirve para creer en los enviados de Dios. Es muy buen punto ese. Y permítame lo que dice Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad. En aquel tiempo, creer que Pablo era el siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, nosotros pues reportándonos al contexto histórico. Sí. Creer en el apóstol Pablo como el enviado de Cristo y el enviado de Dios no era fácil. No era fácil. Se necesitaba tener la fe de los escogidos de Dios, y se necesitaba conocer la verdad. El que creía o el que tenía la fe de los escogidos de Dios creía que Pablo era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El que no tenía la fe de los escogidos de Dios, aunque tuviera otra clase de fe, no podía creer. No creía en él. Y hay algo, perdón hermano Oscar, lo interrumpo, muy particular. Han creído en los enviados de Dios después de que ellos son muertos, que desaparecen, porque cuando al Señor lo mataron, los mismos que lo mataron, después, verdaderamente. Y ahí sí dijeron, verdaderamente este sí era hijo de Dios. Pero antes, cuando él tenía vida y cuando hacía lo que hizo, ahí sí lo juzgaron, que era hijo de Belcebú, que tenía demonios y todo ese tipo de cosas. Con todos ha pasado lo mismo. Con todos ha pasado lo mismo. Nosotros tenemos referencia histórica de la vida del apóstol Pablo, y me gustaría sacar la colación y mostrar las razones por las que el apóstol Pablo tenía este tipo de persecuciones. Sí. Aquí hay un texto que vale la pena tomarlo en cuenta, que es el de 2 Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, fíjese cómo dice, como si estuviera loco hablo, sí. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, sí. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Sí. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de muerte, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. De manera que el apóstol Pablo fue objeto de una persecución religiosa. Una vida de sufrimiento muy fuerte, muy marcada. Y la persecución era de carácter religioso. ¿Quiénes religioso? Eran los que lo perseguían? Sí. No los bandidos, eran los religiosos los que perseguían al apóstol Pablo. Sí. ¿Y cuál era la razón de esa persecución? Aquí hay un testimonio de una situación que se presentó en Éfeso, un alboroto que dicen
que un señor llamado Demetrio, fíjense Sí. cómo dice la lectura, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino se habla del Evangelio, predicado por Jesús y sus Ok, apóstoles. sí. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino casi en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, no con persecución, no con maltrato, no con inquisición, Ok. sino muy- con persuasión intelectual, mostrando razones. con el poder de la palabra. Exactamente. Con el poder Dice, de la palabra. no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense Era una cosa, que eso tiene un fondo pero económico. muy. Eso tiene un fondo Sí. económico muy fuerte. Era un negocio impresionante el que Porque era tenían. un negocio, como hoy es un negocio. Una fuente de ganancias. Hay enviado de Dios hoy en la tierra. Sí. Me hacía usted la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Hay enviado de Dios hoy en la tierra? Esa es la respuesta. Sí hay. ¿Y qué hace el enviado de Dios? Lo mismo que hacía el apóstol Pablo, predicar el evangelio eterno. Obvio que en esa predicación la práctica de la idolatría, como se ve en la historia, también se ve en el presente. Claro. La práctica de la idolatría es un hecho. Así. Es un hecho. Y cada día se fomenta más la idolatría. Pero la idolatría es combatida por quien predica la verdad. Entonces, en esa predicación de la verdad, ¿qué se encuentra? La gestación de muchos enemigos. De muchos enemigos. Se forman muchos enemigos porque sus intereses económicos se ven lesionados de alguna manera. Y ahí entraríamos a hacer la pregunta. El enviado de Dios hoy está sufriendo una persecución fuertísima. 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 Fuertísima, frontal, es descarada. Y perdón, y para los que nos están viendo, estamos hablando de la actualidad ya, ¿sí? Porque Óscar habló de la historia, ¿sí? Y también hoy hablamos de lo que estamos viviendo hoy. Hay un hombre, ¿cómo se llama el enviado de Dios? El enviado de Dios hoy es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Ha predicado la verdad, viene predicando la verdad, combate la idolatría Sí. en cualquiera de sus formas, porque Sí. nos ha enseñado a adorar al único Dios vivo, al que hizo el cielo y la tierra. Aquí no hay, ¿y usted de quién es devoto? ¿Y usted de quién es devota? No, es solamente un Dios, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol de Jesucristo enseña a quienes le hemos recibido, Sí. a quienes hemos escuchado sus palabras y creído en Cristo por su predicación, nos enseña a adorar al Dios que hizo el cielo y la tierra, Claro que y a su Hijo Jesucristo, que no tienen figura, que no tienen forma, que no se pueden tallar o pintar o moldear en algún material. No. Y por esa causa que usted menciona, por lo que hace el apóstol de Dios, el enviado de Dios hoy en la tierra, que predica un evangelio que no se acomoda al pensamiento humano, sino que es el evangelio de Jesucristo para salvación, hoy tiene enemigos y está siendo maltratado y está sufriendo una cantidad de Enemigos poderosos. blasfemias. Enemigos poderosos Poderosos. que han hecho de el apóstol de Jesucristo objeto de persecución por estar en desacuerdo Claro. con ellos. Es decir, y es muy, muy lamentable que en pleno siglo XXI haya todavía personas que gesten enemigos, que formen enemigos
porque creen diferente, porque piensan diferente. Una pregunta más. Oscar, entonces ahí podemos hablar de que ahí se está manejando en medio de toda esa calumnia y ese montaje que le han hecho al enviado de Dios, Naasón Joaquín, hoy, ahí hay mucho dinero de por medio, mucho Hombre, poder económico. Muchísimo, muchísimo poder económico. Es que, permítanme decirlo con claridad, la Iglesia Católica es una de las instituciones más ricas del mundo. Claro. Y esa riqueza la ha adquirido a través de la práctica de la idolatría. Porque la idolatría ha producido mucho dinero a la Iglesia Católica y sigue produciendo. Qué bonito toda esa reflexión y eso que hoy hemos querido compartir con ustedes y que en otro espacio, más adelante, iremos a hablar también de eso que ha mencionado Oscar, el catolicismo. Y aunque no lo vamos a tocar ahorita, pero quedará pendiente, ¿por qué es católica Latinoamérica? Porque hay catolicismo en estas tierras donde nosotros vivimos, pero no lo vamos a hablar ahorita porque por el tiempo. De todas maneras, pues Dios le pague, Oscar, por estar con nosotros compartiendo estos minutos, y deseamos que a ustedes que nos escuchan y nos ven a través de este canal, pues se sigan suscribiendo al canal y que escriban sus comentarios, sus reflexiones de acuerdo al tema, y muy pronto estaremos de nuevo interactuando con ustedes. Oscar, Dios le pague. Amén. Por estos minuticos. Amén, Hugo, un placer haber estado con ustedes. No, y gracias, que no sea la última vez, sino que sigamos compartiendo. Y esperamos poder estar nuevamente con usted y con toda su audiencia. Qué bueno, Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga y sean felices.